Ya. Este es un tema que me ha apasionado mucho debido a que en una charla, en una clase que teníamos justamente en la parte de formación de coaches, hay un querido mentor, que no sé si está conectado, que hace una afirmación. Y esta afirmación es una afirmación que me sorprendió mucho, que decía que el cerebro no tiene ninguna área capaz de sentir las emociones. Y la verdad es que si yo tuviera más cabello estaría como el de la foto, pero me dejó muy sorprendido esta afirmación. Y a la vez, de alguna manera, esta afirmación me obsesionó. Y me planteé una pregunta que es, ¿cuál es esta parte de mí que piensa, se emociona, se frustra y que también me diferencia de otros seres vivos? ¿No? Entonces, si bien me ha sorprendido mucho esa afirmación que hicieron en esa clase, también me proporcionó algunas cuestionantes. Y después, leyendo algo de material, llega una afirmación que viene de René Descartes del siglo XV, que dice que la mente es distinta a la materia, por ende al cuerpo. Y a partir de toda esta afirmación que hace este filósofo, también se plantea el estudio del cuerpo como una maquinaria maravillosa, pero como maquinaria al fin, como materia, y a la vez se plantea otras áreas de estudio de la mente. Por lo tanto, esto implica que durante un buen tiempo, desde el siglo XV hasta recientes años, hasta principios del siglo XXI, estudiábamos ambas cosas como partes separadas. Luego, leyendo entre líneas, me di cuenta que él había puesto en letra chiquita, pero que la mente podría influir en la materia. Y esto lo hizo porque habían persecuciones a las personas que afirmaban cosas blasfemas como Galileo Galilei y entre ellos Descartes, que tenía muchas cosas parecidas. Entonces, mi curiosidad me llevó a nadar en un mar de preguntas. ¿Cómo es que el cuerpo piensa y siente? Esa es una pregunta fundamental que tengo para poder desarrollar este tema. ¿Y es esto algo proactivo o es algo reactivo? Es decir, ¿nosotros pensamos y sentimos en función al entorno o es que podemos de alguna manera voluntariamente controlar lo que pensamos y sentimos? Entonces, ahí viene la pregunta principal. ¿Es proactivo o reactivo? ¿Es voluntario o involuntario? ¿Reaccionamos al entorno o es que desde nuestro cuerpo interior podemos controlar lo que pensamos y sentimos? Entonces, aquí tomo una decisión que es abrirme a nuevos conceptos. Y lo que me doy cuenta es que sí estamos programados para vivir de cierta manera, pero este es un programa al cual no estamos condenados, ni por nuestra mente, ni por nuestra genética, ni por el entorno que nos rodea, sino simplemente por las creencias que hemos ido afianzando en nosotros de manera social, global e incluso de manera personal. Cada uno tiene una perspectiva de esa verdad, pero eventualmente no hemos tenido toda la información. Entonces, hay una nueva tendencia, hay nuevos descubrimientos, que es lo que quiero compartir con ustedes, desde un nuevo paradigma. Y este nuevo paradigma me permite hacerles un planteamiento, que es el que quiero compartir con ustedes. ¿Qué es la mente? Desde el punto de vista biológico, también hablando, para poder hacer esta vinculación de lo que Descartes decía, que la mente estaba separada del cuerpo, pero cómo es que el cuerpo siente emociones, cómo es que el cuerpo percibe pensamientos, cómo es que el cuerpo puede a la vez expandirse y evolucionar. Entonces, aquí me planteo el primer tema, que es hablar de la anatomía de la mente. Suena un poco raro hablar de anatomía de la mente, pero ¿cómo es que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, podemos contener y procesar emociones y pensamientos? Y la respuesta a la cual yo llego es que estamos frente a un sistema pensante, donde las neuronas son las divas del show, son las estrellas de todo este show, de la película, porque tienen características bien interesantes. Un dato que les puedo compartir, que en alguna charla lo comenté, pero para introducir el tema, es que tenemos neuronas por todos lados en nuestro cuerpo. Tenemos un área que es el neuroencéfalo, donde tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas,
y es el centro de control de todas nuestras funciones, tanto de la parte de la razón y la lógica. Tenemos un segundo centro neuronal, que es el neurocardio, donde tenemos 40.000 neuronas. Estas 40.000 neuronas son las que conforman el centro de reacción o estímulos psicoemocionales, es decir, donde eventualmente nosotros almacenamos y procesamos las emociones. Y justamente de este neurocardio es en lo que vamos a hacer foco un poco más adelante. Y también tenemos el centro neuroentérico, donde tenemos 100 millones de neuronas. Este es el centro de reacción instintivo, es donde nuestros instintos se procesan, los instintos del cuerpo, supervivencia, comer, dormir, etc. Y también demarcan lo que es la intención o la voluntad. Entonces, cuando hacía esta pregunta de cómo es que yo puedo sentir o pensar, implica considerar que no solamente estamos hablando de que la mente está contenida en el cerebro, sino que está contenida en 3 centros en el cuerpo que tienen neuronas. En el siguiente punto, perdón, aquí quiero mostrarles algo, y es que el neurocardio, el neurocardio es el neuroencéfalo es el área responsable de los pensamientos, la razón y la lógica. El neurocardio de las emociones, estímulos psicoemocionales, y el neuroentérico del cuerpo está a cargo de todas las funciones del cuerpo básicas, es decir, cómo sobrevivimos. Pero algo que cambia un poco el paradigma es desde dónde nosotros actuamos para poder encontrar lo que es nuestro propio ser, encontrar cómo procesamos nuestros pensamientos y emociones. Y es que muchas personas eligen empezar a poner la mente al servicio del cuerpo desde el modo supervivencia. Y esto implica que las personas viven desde sus instintos primero y están enfocados en lo que es el tiempo, el cuerpo y el entorno, porque esto prima para la preservación de la vida física. Pero hay un nuevo paradigma, que es, ¿qué pasa si yo pongo el cuerpo al servicio de la mente? Es decir, todo este sistema pensante es el que toma el comando del cuerpo, y el cuerpo simplemente es un canal a través del cual yo me experimento. Eso es lo que yo llamo el modo naturalmente extraordinario, porque cuando nosotros estamos enfocados desde el área del neuroencéfalo, que son los pensamientos, y los pensamientos son la totalidad de las posibilidades, lo que tú imagines y creas en tu mente no tiene límites, entonces podemos poner nuestras emociones al servicio del cerebro y a la vez de la mente, y a la vez también podemos poner el cuerpo como un canal para poder expresar estos pensamientos, estas ideas, esta lógica y razón. Y les voy a mostrar un poco cómo es la neurobiología de este sistema pensante, para que me comprendan por qué es que podemos elegir poner el cuerpo al servicio de la mente o poner la mente al servicio del cuerpo. Cuando las personas están enfocadas a que la mente esté al servicio del cuerpo, están en modo supervivencia, y esto implica que están constantemente preocupados y bajo las hormonas del estrés, especialmente el cortisol. Cuando estamos bajo las hormonas del estrés, solamente nos preocupa lo que ocurre con el cuerpo, cómo vamos a sobrevivir, cuánto dinero vamos a ganar, cuánto tiempo tenemos para hacer las cosas, si estamos a tiempo o no, y qué es lo que opinan los demás. Y el neurocardio es el puente mediante el cual nosotros podemos decidir qué forma de servicio vamos a darle a la mente, si la vamos a poner al servicio del cuerpo o si vamos a poner el cuerpo al servicio de la mente, a través de las emociones. Aquí hay una afirmación, un paradigma que quiero compartir con ustedes, que rompe esquemas y que habla de que la mente es neutra. Esto significa que la mente tiene anhelos y desafíos, pero le es completamente indiferente cómo los logra a un principio, hasta que los experimenta, hasta que vuelve ese conocimiento, esa experiencia, esa lógica, los convierte en una forma de vivir, o una forma de conectar con el cuerpo y vivirlos. Y ahí es cuando empieza a tomar decisiones, si son cosas buenas o malas. Pero si está enfocado desde los instintos,
normalmente lo que hace es resonar con cosas que sean precautelar el futuro o estar constantemente conectados con el pasado y viviendo las circunstancias de antes y reproduciéndolas en su futuro para que sea una realidad o una vivencia más o menos previsible. En cambio, cuando se enfoca desde la mente, lo que hace es replantearse ideas, replantearse experiencias para poder vivir nuevas cosas y poner al servicio de la mente las emociones y también el cuerpo y vivir estas nuevas experiencias y conocer más. Entonces, de alguna manera, la mente es neutra hasta que se convierte en sabiduría. Y esto es bastante importante porque nos reempodera para poder decidir qué es lo que queremos hacer hoy, cuando podemos deshacernos del pasado y cuando dejamos de preocuparnos por el futuro, qué es lo que podemos hacer en este momento para poder vivir nuestra realidad. Entonces, uno de los desafíos o anhelos que tiene también este sistema pensante o la mente, biológicamente hablando, es la de autoconocerse. Este anhelo, como les decía, es neutro esencialmente y lo que busca es hacer conocido lo desconocido. Biológicamente hablando, es como si pudieras pensar en tu cerebro como si fueran 3 cerebros en uno, que te permiten pensar, hacer o ser. El primero de estos cerebros es conformado por la neocorteza, cuya función es pensar. En la neocorteza nosotros tenemos todos los sensores de la visión, los sensores de la audición, en la parte occipital y la frontal tenemos los sensores del equilibrio. Entonces, todo lo que busca esta parte del cerebro, la neocorteza, es tratar de reconocer quién soy y qué es lo que yo no soy. Entonces, yo no soy esta computadora, yo no soy este escritorio, esta silla, y a través de esta conciencia, de este razonamiento de que eso no soy yo, empiezo a autodescubrirme, empiezo a reconocerme y a conocerme a mí mismo. Esta es una función básica del cerebro, todavía no está del todo coordinada y sincronizada con lo que es la mente, pero es un anhelo. Entonces, constantemente va a buscar conocerse, va a buscar reconocerse. Y es lo que nos permite también tener nuevas experiencias. Esta neutralidad, eventualmente, cuando nosotros estamos en coherencia en el sistema pensante, lo transformamos en un sistema inteligente. Por lo tanto, lo que tratamos de buscar normalmente es vivir nuevas experiencias y transformarlas en conocimiento, aprender. Es una función naturalmente extraordinaria aprender, excepto cuando estamos atrapados con el circuito de las hormonas del estrés. Otro de los anhelos que tiene este sistema pensante es el de autoexpresarse. ¿Y esto qué implica? Es usar todo este conocimiento, volverlo muy personal, volverlo desde mi perspectiva, de tal manera que pueda demostrarlo. Es decir, tengo la idea de viajar. Entonces, a través de esta idea de viajar, lo que busco es que mi cuerpo logre sentir las emociones, este conocimiento de viajar, si es que no lo tengo. Si ya lo he realizado alguna vez, volver a experimentarlo. ¿Y cómo es que lo logra? Existe el segundo cerebro, como les decía, piensen en su cerebro como 3 cerebros en uno, que es el área límbica, cuya función es hacer. Este es un cerebro extraordinario también, es una parte del cerebro extraordinaria porque es un cerebro químico. Lo que hace literalmente es soltar una bomba de químicos dentro del cuerpo para que el conocimiento que el neocórtex ha logrado almacenar y ha logrado desarrollar se vuelva una sensación en el cuerpo. Entonces, dependiendo del tipo de experiencia que yo tengo, si es una experiencia de mucha alegría, por ejemplo, segrego hormonas tipo serotonina, endorfinas, oxitocina. Por otro lado, si es algo que amenaza mi cuerpo, que me hace sentir miedo o que me hace sentir enojo, segrego normalmente cortisol y otro tipo de hormonas que van más relacionadas con la acción, con este estado de escapar, huir o pelear. Escapar, esconderse o pelear. Entonces, aquí ya vamos encontrando que el cuerpo de alguna manera, inicialmente en el neuroencéfalo, puede procesar de alguna manera las emociones, obviamente no las siente precisamente, pero sí lanza estos químicos al cuerpo para que yo sepa que el entorno de alguna manera me está haciendo sentir bien o me está haciendo sentir mal.
Otro de los anhelos que tiene este sistema pensante y un desafío bastante grande es el de reinventarse. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Fabricar recuerdos implícitos que nos permitan dominar una situación. Esta es la forma en que nosotros generamos maestría. Cuando practicamos o repetimos muchas veces una experiencia, logramos automatizarlos hasta convertirlos en parte de la personalidad, de la esencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando yo repito muchas veces una acción? Lo que hago es dejar de pensar, genero una coherencia con el cerebro químico, segrego estos químicos de manera natural y mi cuerpo empieza a generar una memoria de alguna manera, lo que se llama memoria muscular, pero también es una memoria conciencial. Entonces, no sé si a ustedes les pasa que su celular está bloqueado y casi sin mirar aprietan los botones y lo desbloquean. Esto es porque han repetido tantas veces esta acción que su cuerpo ya no piensa en cómo lo va a hacer, simplemente lo hace. Esta es la manera en que nosotros automatizamos y tratamos de ahorrar energía, porque si estuviéramos juiciando y estuviéramos constantemente provocando un pensamiento de razonamiento lógico de pasos A, B, C, sería muy desgastante tanto para el cerebro como para el cuerpo y muy lento. Entonces necesitamos ir automatizando ciertas cosas con recuerdos implícitos. Esta es la forma en que el cuerpo genera personalidad. Es como nosotros vamos logrando hacer nuestra propia esencia, porque eventualmente estas respuestas automáticas son las que nos caracterizan más allá de solamente nuestro razonamiento lógico o solamente las emociones, es la forma en que nos expresamos de manera natural. A veces, por eso les decía que la mente es neutra, podemos insertar aquí hábitos que no sean tan buenos para el cuerpo y automatizarlos. Entonces, esa puede ser una práctica que nos haga daño o, al contrario, generar una nueva experiencia, abrirnos algo nuevo y reinventarnos con un hábito que nos sea más favorable, más beneficioso. El tercer cerebro es el cerebelo, que tiene una función de construir el cero personalidad. Entonces, biológicamente hablando, el cuerpo utiliza esta área del cerebro, el cerebelo, para poder almacenar toda la memoria implícita. Y, como les decía, se activa tras muchas y constantes repeticiones de una experiencia hasta que podamos lograr la maestría. Su función principal es dominar el conocimiento hasta hacerlo automático. Entonces, una primera conclusión que quiero darles de este sistema pensante es que nuestro trabajo es pasar del conocimiento del neocórtex frontal, de todo lo que podemos razonar, la lógica, filosofar, aprender, transformarlo en experiencia a través del cerebro límbico, es decir, a través de esta bomba de químicos que ponemos en nuestro cuerpo para poder saber qué se siente este conocimiento, enseñarle textualmente al cuerpo qué es lo que sentimos, e inclusive transformar nuestros genes para que se adapten a estas experiencias. Y por último, transformarlo en sabiduría a través de la automatización de esta experiencia para que nuestro cuerpo, para que todo nuestro ser pueda hacerlo con el menor gasto de energía y de una manera más automática. Entonces, la idea es poder pasar de la mente al cuerpo y por tanto al alma. Esta es una de los anhelos más grandes que tiene el sistema pensante, que es lograr la sabiduría, lograr la maestría de lo que hace. No importa la actividad a la cual nos aboquemos, siempre va a buscar lograr la maestría. Por esto es que es muy importante que usemos el puente del corazón para decidir qué tipo de experiencias, qué tipo de emociones queremos sentir para poder experimentar o emociones superiores o emociones inferiores, emociones de los instintos a nivel inferior o emociones a nivel de la mente, junto con lo que es la lógica y el razonamiento. Podríamos decir eventualmente experiencias un poco más divinas o más grandes. Entonces, aquí les quiero compartir lo que es el efecto corazón en todo este sistema pensante. Y aquí hay tres términos que quiero compartir con ustedes que se llaman homeostasis, coherencia y resiliencia. Y antes de entrar a esto, quería compartirles una experiencia que tuve esta mañana, que eso le comentaba a Milka mientras estaban conectando. A 50 metros de acá, a 4 casas, donde estoy alojado en Santa Cruz, comenzó un incendio alrededor de las 5:30 de la mañana. Yo normalmente me levanto alrededor de las 5 para poder practicar algunos ejercicios que les voy a mostrar un poco más adelante.
para poder generar coherencia en este sistema pensante. Había mucha gente, las alarmas, los bomberos entraban y salían y tardaron alrededor de 4 o 5 horas, más o menos hasta las 9:30, para poder apagar este incendio. Entonces, pasaron alrededor de 16 camiones de bomberos, porque realmente parecía que era grande la cosa. Yo lo pude ver desde la terraza. Pero en vez de entrar en un estado de emergencia, lo que hice es concentrarme en qué es lo que yo tenía que hacer y qué es lo mejor y lo peor que podía hacer. En vez de tratar de escapar o acercarme hacia una situación peligrosa, esta coherencia del efecto corazón me permitió enfocarme. Y la experiencia me lleva a que empecé a pensar de que la persona con la cual tenía que trabajar haciendo la consultoría se iba a atrasar. Así que tenía más tiempo para poder hacer algunos ajustes a la presentación que les estoy mostrando ahora. Y me puse manos a la obra. Obviamente tenía una oreja atenta a lo que estaba ocurriendo afuera por si es que nos pedían desalojar. Pero este es un ejemplo que quiero compartir con ustedes fresquito del día de hoy, para expresarles qué implica cuando nosotros estamos centrados, coherentes en el sistema pensante y lo volvemos un sistema inteligente que actúa no por instintos, sino desde la influencia de la mente como tal, desde el cerebro, es decir, desde un poco más de lógica. Y precisamente aquí quiero mostrarles cuáles son los efectos, tanto a nivel de homeostasis, coherencia y resiliencia. Ahora, me gustaría que se imaginen, aquellos que conducen, y si tienen preguntas, por favor, las hacen al chat, las voy aclarando, o si quieren abrir el micrófono también las pueden hacer, así podemos ir aclarando algunos términos, siéntanse libres de eso. Pero quiero que se imaginen que están camino a trabajo, camino a algún lugar que tengan que ir en su auto, los que manejan, o sentados como copilotos de alguien que está manejando. ¿Y qué pasaría si la persona que está al volante pisa el freno y el acelerador a la vez? ¿Cuál creen que podría ser el resultado de esta acción? Esta es una cuestionante bastante interesante porque a nivel mecánico podría pasar lo siguiente, ¿no? Que el motor se funda, que el auto queme las pastillas de frenos, eventualmente una falla un poco más fuerte. ¿Y qué tiene que ver esto con el sistema biológico que tenemos, con nuestro sistema pensante y cómo actúa? Es muy interesante porque nosotros tenemos dentro del sistema pensante lo que se llama el sistema nervioso autónomo. Y este viene vinculado con dos áreas, lo que es el sistema parasimpático, que podríamos llamar el freno del cuerpo, que es la forma en que el cuerpo llega a entrar en tranquilidad, entra en un estado de coherencia, en un estado de relajación. Y tenemos el acelerador, que es el sistema simpático. Son dos componentes del sistema nervioso autónomo central. Y justamente ayer leía en Instagram un post que puso nuestra querida Jimena Colantonio desde Argentina, donde ella decía que a veces es necesario parar, sentarnos, respirar, y a veces es necesario pisar el acelerador, pero no pisar los dos pedales a la vez, no frenar y acelerar a la vez, porque eso es lo que precisamente genera incoherencia en nuestro sistema pensante. Entonces, ¿qué es la homeostasis? Es usar el freno y el acelerador de manera adecuada, buscando el equilibrio del sistema nervioso autónomo central. ¿Qué significa esto? Que no cuando ustedes están en una reunión, cuando están en una reunión de trabajo especialmente, o una reunión familiar, y las cosas no están saliendo bien, eventualmente lo que tenemos es que nuestro interlocutor y nosotros vamos a estar confrontados. Y lo que dicen las normas sociales es que nosotros no podemos huir, no podemos escondernos ni pelear, sino que tenemos que confrontar el tema. Y nuestro corazón está acelerado, pero tiene que estar presente, es decir, no podemos frenar completamente y entrar en un estado de relajación en ese momento, pero tampoco podemos tomar una acción que es instintiva, como les decía, pelear, huir o escondernos.
y estamos generando una incoherencia en todo el sistema pensante. Al contrario, cuando nosotros estamos manejando de manera correcta y pisamos cuando es necesario el freno y pisamos cuando es necesario el acelerador, es decir, cuando es necesario nos relajamos y cuando es necesario tomamos acción, a partir de que ponemos el cuerpo al servicio de la mente, entonces generamos este equilibrio en el sistema nervioso autónomo. Y el 90% de estas conexiones van del corazón al cerebro, es decir, las conexiones del sistema nervioso autónomo van desde el corazón hacia el cerebro y no al revés, no del cerebro al corazón. Y esto viene desde la teoría embrionaria. Cuando estamos en la pancita de mamá, cuando estamos generando nuestro cuerpo, en la tercera semana el corazón ya está latiendo y empieza a generar todas estas conexiones nerviosas hacia el cuerpo y especialmente hacia el cerebro. Y recién en la quinta o sexta semana el cerebro empieza su estado de formación. Entonces, esta es la forma en que se ha ido comprobando que el cerebro es el que inerva, es el que hace las conexiones nerviosas con el cerebro, el corazón hace las conexiones nerviosas con el cerebro y no al revés. Por lo tanto, cuando yo estoy en un estado incoherente, pisando el freno y el acelerador a la vez, haciendo que el auto zapatee, se mueva, estoy simplemente haciendo que el cerebro se vuelva incoherente, que no tenga pensamientos claros, que esté normalmente más preocupado por sobrevivir o por el entorno, por el tiempo y el cuerpo. Esta es una de las formas en las cuales el corazón es un componente muy clave del sistema pensante inteligente. Por otro lado, tenemos la variabilidad del ritmo cardíaco. Aquí hay algo muy interesante. Este es un tema que se está tratando más ahora con lo que es la neurocardiología. Desde 1994 ya es un tema muy fuerte, donde no solamente se estudia la parte fisiológica del corazón, sino cómo es que funciona el sistema nervioso en el corazón. Y algo interesante primero es que el corazón es autorrítmico. Eso implica que si nosotros pudiéramos extirpar el corazón y ponerlo en una solución salina que sea beneficiosa para que pueda seguir latiendo fuera del cuerpo, el corazón sigue latiendo. No necesita que el cerebro le envíe una señal para que el corazón lata. Y es por esto que también se empieza a estudiar el funcionamiento del corazón desde la parte neuronal, porque tiene neuronas, entonces tiene una voluntad propia para poder sostener el sistema de vida en el cuerpo. Y es autorrítmico porque late por sí solo, no necesita de órdenes del cerebro. Y para que me puedan comprender lo que es la variabilidad del ritmo cardíaco, quiero mostrarles esta imagen, donde este es un electrocardiograma de un corazón que es incoherente. Y es más importante que veamos los espacios que tienen cada uno de los latidos más que los picos. Cuando un corazón está incoherente, no tiene un ritmo o una frecuencia, no tiene un ritmo, es decir, no late en tiempos iguales, sino que late a veces en 0.1 segundos, luego en 0.5, luego en 0.6, luego vuelve a latir en 0.2, y esto genera incoherencia. Y es más importante que la amplitud, es decir, que la fuerza del latido. Y aquí es como se vería un electrocardiograma de un corazón incoherente. En contraposición, un corazón coherente, no importando tanto qué tan alta sea el latido del corazón, la fuerza del latido del corazón, tiene tiempos más iguales. Entonces, cuando nosotros entramos a un estado de coherencia a través de la respiración, a través de la relajación o a través de la tranquilidad, empezamos a generar coherencia cardíaca, que se mide a través de estos tiempos, estos vacíos que existen entre los picos, que tienen que ser lo más rítmico posibles y lo más parecidos posibles. Cuando entramos a un estado coherente del corazón, lo que ocurre es que generamos también una frecuencia de cómo la sangre late a través, se dispersa a través del cuerpo, pero también les voy a mostrar cómo esto genera un campo uniforme electromagnético alrededor del corazón. Entonces, una conclusión inicial es que el ritmo y la frecuencia del corazón son dos variables separadas hoy en día que se analizan, y que es más importante la uniformidad en los espacios de latidos, sin importar tanto la amplitud, es decir, es más importante que tengamos latidos
correctamente espaciados, qué tan rápido está, qué tan fuerte está latiendo nuestro corazón. Esto nos permite también establecer lo que es la resiliencia. En estos días justamente me tocó subirme a un jeep que cuando se paraba, cuando estaba completamente detenido, empezaba a zapatear porque estaba mal la válvula. Y cuando quería acelerar no tenía la suficiente fuerza. Este es un ejemplo de cómo el ritmo del corazón, cuando no está bien regulado, cuando nosotros queremos entrar en un estado de tranquilidad, algunos quieren meditar, algunos quieren leer, algunos quieren relajarse, simplemente no pueden. A veces incluso conciliar el sueño es muy difícil porque el ritmo no está bien establecido. Y es una de las principales señales de una posible enfermedad cardíaca a futuro. En cambio, cuando el corazón, especialmente el ritmo, está más uniforme, podemos determinar que el corazón está más sano y que tiene más capacidad de adaptarse a los cambios físicos. ¿Cómo es que se adapta a estos cambios físicos? La biología de la resiliencia lo que nos dice es que la resiliencia es la capacidad del cuerpo de mantenerse en homeostasis, es decir, en este equilibrio entre el sistema parasimpático y simpático, y tener una variación del ritmo cardíaco rítmica, es decir, que tenga espacios más o menos iguales. ¿Qué significa esto? Nosotros empezamos a sentir más vitalidad para afrontar los cambios y las crisis del cuerpo, porque a través de estos ritmos, el cuerpo, en vez de estar consumiendo energía para poder mantener el sistema vivo, es decir, para poder confrontar a las hormonas del estrés, el cortisol, empieza más bien a invertir toda la energía, toda la sangre, todos los componentes que tiene en regenerarse y desarrollarse. Por ejemplo, cuando estamos entrando en un estado de un VRC rítmico, eso se los muestro un poco más adelante también, simulamos la frecuencia normalmente de las ondas delta en el cerebro. Y esto significa, estas ondas delta son las que tenemos cuando estamos a punto de dormir o cuando estamos en el sueño profundo, especialmente. Y cuando estamos en el sueño profundo producimos melatonina de alta calidad, que es justamente la hormona que se hace cargo de recuperar, regenerar y de desarrollar el cuerpo. Por eso es que es recomendable que durmamos bien, que tengamos un buen sueño, porque es el momento en el que el cuerpo empieza a reparar todas las cosas que han ocurrido en el día. Pueden ser heridas, pueden ser regeneración de la piel, puede ser regeneración de los órganos internos. Y también afecta la VRC al timo, que es una glándula que está detrás del corazón, precisamente encargada del sistema inmunitario. Y cuando nosotros entramos en una VRC, en una variación del ritmo cardíaco más coherente, empezamos a producir lo que es la inmunoglobina tipo A, que es la encargada de evitar que las bacterias y los virus se adhieran al cuerpo y se adhieran también al torrente sanguíneo. Por lo tanto, el cuerpo empieza a dejar de preocuparse por el exterior y empieza a utilizar la mayoría de sus recursos para poder regenerar o rejuvenecer el interior. Es muy importante reconocer esto porque justo en esta época de cuarentena, de pandemia, etcétera, etcétera, se habla mucho de reforzar el sistema inmunitario, se habla a través de la nutrición, etcétera, pero muy pocos han hablado de cómo el entrar en un estado de calma, de relajación, también refuerza este sistema inmunitario y nos permite tener una resiliencia biológica, es decir, poder confrontar los cambios del entorno sin preocuparnos porque estos cambios del entorno nos afecten de una manera grave o mortal. Puede que eventualmente tengamos algún tipo de enfermedades, pero va a ser mucho más fácil salir de ellas o eventualmente no caer en enfermedades. Y esta glándula del timo que está detrás del corazón está muy fuertemente ligado al sistema autónomo del cuerpo, nervioso autónomo del cuerpo. Por lo tanto, cuando el corazón entra en coherencia, en un ritmo VRC muy coherente, y a la vez el corazón está lleno empieza a percibir estas emociones superiores, es decir, de felicidad, de alegría, de agradecimiento, etcétera, empieza a latir mucho mejor, tiene una mejor frecuencia y a la vez tiene un mejor ritmo. Entonces estamos afectando tanto el sistema inmunitario como también el sistema de las hormonas de regeneración y crecimiento. Ahora, aquí quiero hablarles de la energía del corazón.
Cuando hablo de la energía del corazón y les digo que tenemos neuronas en el corazón, las neuronas funcionan de una manera bioeléctrica, significa que funcionan con electricidad. Para transmitir la energía, la información, utilizan electricidad a través de la sinapsis. Y hay una ley a través de un científico que se llama Faraday, esta es una ley un poco más ingenieril, pero que nos sirve ahora para explicar cómo es que el corazón genera energía. Nos dice que cuando existe una circulación en un circuito cerrado de energía eléctrica, se produce un campo magnético, un campo electromagnético. Y lo que hoy en día a través de la neurocardiología se está también investigando es cómo el corazón produce un campo magnético, electromagnético, a través de estas conexiones neuronales. Y se han dado cuenta a través de estos estudios que es un amplificador que genera 500, es un campo magnético amplificador que genera 500 veces más intensidad, más fuerza, más potencia que el campo que genera el cerebro. A pesar de que tenemos más neuronas en el cerebro, el corazón genera mayor energía. Y este es un dato muy interesante porque podemos comprobar que el corazón tiene un campo electromagnético que no solamente afecta el área del pecho, sino que también influye en otras glándulas y otros órganos que no tienen esta capacidad. Es muy interesante reconocer que solamente el área del neuroencéfalo, el cerebro, el área del corazón y alguna parte de las vísceras, especialmente los intestinos, tienen neuronas. Otros órganos no, pero sí se pueden ver influenciados por este campo electromagnético. Entonces, cuando tenemos una variabilidad del ritmo cardíaco coherente, que más o menos es una frecuencia de 0.10 Hz, estamos a través de un ejercicio de relajación, a través de una lectura o de un paseo relajado, estamos empezando a generar ondas delta, que son muy similares al sueño profundo, y como les decía, aquí se genera una melatonina de alta calidad para rejuvenecer, regenerarnos y para que el cuerpo pueda desarrollarse o crecer de una manera más beneficiosa. Y aquí hay un dato que les quiero pasar, que lo estuve investigando recién estos días y que me llamó mucho la atención, es que este campo está siendo estudiado también con un proyecto que se llama The Global Consciousness Project de la Universidad de Princeton, donde ellos dicen que su propósito es de examinar la relación sutil que existe en el reflejo de la presencia de actividad coherente de la conciencia en el mundo. Aquí les paso la página web para los que quieran investigar esto. Es muy interesante. Y lo que ellos hacen, registran los cambios con antenas en distintas partes del mundo y recogen un montón de información a través de ciertos eventos. Empezaron, por ejemplo, hace 15 años con el fallecimiento de la princesa Diana. Después también tienen un reporte de qué es lo que ha ocurrido a nivel mundial con la conciencia y este campo de coherencia con el coronavirus. Y si ustedes entran un poquito a revisar la información, van a poder ver la información que ellos tienen y cómo es que la conciencia a nivel global, por ejemplo, el año nuevo sube o reduce cuando se decreta las cuarentenas, y cómo es que nosotros no solamente somos seres físicos, no solamente somos seres emocionales o de pensamiento, sino que también somos seres electromagnéticos. Les dejo el dato para que lo puedan revisar y, como les digo, yo muy sorprendido con este estudio, este proyecto. Hasta aquí, ¿hay alguna consulta, pregunta para que quizás podamos un poquito pasar a lo que son las emociones? En el chat, Carlitos, no hay ningún... Ya, perfecto. Entonces seguimos. Ahora hablemos un poco de los gurús oscuros y la función de las emociones. Y cómo podemos generar lo que es la coherencia. Entonces, hay algo que primero le llamo reacciones básicas, que es muy instintivo primero, que son situaciones que el cuerpo genera de por sí, que las percibe de por sí. En primer lugar tenemos la alegría, que es una reacción básica que nos induce a producir la sensación de satisfacción de un suceso. Cuando algo nos alegra es porque estamos satisfechos por el resultado de lo que hemos obtenido. La aversión o el asco es algo que se produce impulso para la acción, es decir,
separarnos, repeler una persona, un objeto, una situación que ocasiona esta aversión o asco. Tenemos la ira, que nos permite recuperar la atención por la explosión de adrenalina y noradrenalina. Cuando sentimos ira, tenemos este impulso de movernos, de generar una acción, de poder hacer que el cuerpo se mueva. También tenemos el miedo, que es el mecanismo de supervivencia para alejarnos, resguardarnos, escapar u ocultarnos, de tener cuidado para también poder resguardar el cuerpo y eventualmente nos devuelve al estado presente. Una vez que el miedo empieza a disiparse, empezamos a volver a un momento presente con una plena atención del entorno. Y también tenemos una reacción básica, que es la de sorpresa, que puede ser negativa o positiva. Y nos permiten hacer cuestionamientos, pero nos hemos acostumbrado a que estas reacciones de sorpresa, alegría, aversión, ira, miedo, se vuelvan de largo plazo. Por eso es que al principio les decía que son situaciones que hemos entrenado al cuerpo para empezar a vivir en el modo supervivencia. Y no las podemos sobrepasar, no las podemos trascender de manera muy rápida. Por lo tanto, a partir de estas reacciones podemos describir lo que son las emociones naturales. La aflicción es esta parte de ti que te permite despedirte cuando no deseas decir adiós. Te permite expresar tristeza debido a cualquier pérdida. Pero cuando reprimes la aflicción, se convierte en depresión crónica, algo que no es natural. Es decir, cuando no te permites decir adiós, cuando no te permites cortar un ciclo, cuando no te permites eventualmente también transformarte a ti y dejar que las cosas transcurran, las estás reprimiendo. Eventualmente la aflicción también te puede llevar a llorar, te puede llevar a expresar cierta tristeza, y es bueno que la expreses. No es natural reprimirla. La ira es una emoción que te permite poner límites sanos, es decir, no gracias. Eventualmente en la vida podemos decir no gracias a las cosas y no aceptarlas. Y no tiene por qué ser abusiva ni dañar a los demás, pero cuando reprimimos la ira, la convertimos en cólera. Constantemente, cuando estamos pisando el freno y el acelerador y estamos regurgitando los pensamientos de por qué me dijo esto, por qué me dejó, por qué se fue, y desgraciado, desgraciada, no sé, estos pensamientos de mucho enojo, si no nos permitimos expresarlos y generar límites sanos, entonces los convertimos en cólera. Y eso no es nada natural. La envidia es una emoción que nos permite desear hacer algo nuevo, y esforzarnos más y continuar luchando hasta lograr el éxito. Cuando la reprimimos se convierte en celos, lo cual no es natural. Está bien eventualmente tener envidia oye, esta persona está logrando muchos éxitos y yo también quiero algo similar para mí. Entonces me esfuerzo, me muevo y logro pisar el acelerador para poder conseguir este éxito. Pero si me enfrasco solamente en la envidia, si no puedo trascender esta emoción, entonces la convierto en celos. Y normalmente lo que voy a hacer es poner mi foco hacia el exterior, hacia lo que los demás tienen, para yo ser igual, en lugar de fijarme en qué es lo que yo necesito y qué es lo que realmente quiero, y dejar de lado las creencias o las lealtades a la sociedad, a la familia, a la religión, a la educación, a todo lo que viene por afuera. El temor tiene un propósito, que es desarrollar la precaución. Esta es una herramienta para ayudar a mantener nuestro cuerpo vivo. Y cuando reprimimos el temor, es decir, cuando sentimos miedo por algo, pero no queremos aceptar esto o lo mantenemos durante mucho tiempo, se convierte en pánico. Como les decía esta mañana, sí me preocupó un poco eso del incendio que estaba aquí a 50 metros, pero no lo transformé en pánico, sino que pude centrarme en una emoción, trascender esta emoción y ver qué es lo que podía hacer, qué era lo mejor que podía hacer en esa situación. Y el amor es un don para entregarlo y recibirlo, que proporciona mucha alegría, esta sensación de amor, pero cuando se reprime, cuando no lo expresamos, cuando no somos capaces de dar este abrazo, de decir estas palabras, cuando queremos controlar al otro también para ver si es recíproco con nosotros eventualmente, se convierte en una actitud posesiva.
se vuelve celoso, se vuelve represor, se vuelve controlador, se vuelve, bueno, un montón de dispersiones y desconceptos del amor, y eso no es natural. Entonces, ¿son las emociones gurús oscuros que nos ayudan a trascender? Sí, pero solo las podemos trascender cuando podemos lograr estos estados de coherencia del sistema pensante y del sistema nervioso autónomo, y cuando estamos más centrados en poner el cuerpo al servicio de la mente en lugar de la mente al servicio del cuerpo. ¿Y esto cómo se logra? Precisamente esa es la parte que me tocaría hacer ahora, y me gustaría tener tal vez un voluntario para que las demás personas puedan seguirnos, porque necesito guiar a esta persona para hacer la respiración alfa y focusing sobre una emoción muy negativa que tenga en este momento. Y los demás pueden hacerlo conjuntamente con nosotros, pero sí me gustaría monitorear a una persona. Y en caso de que los que estén haciendo el ejercicio de manera paralela tengan alguna duda o sientan que no han podido terminar de hacer el ejercicio o necesitan un poco más descargar, pueden contactarme. Aquí están mis datos, mi número de celular, me escriben al WhatsApp, me pueden mandar un mail, pueden buscarme en Facebook, Instagram o bueno, en YouTube también, pueden dejar un comentario, pero eventualmente me pueden escribir al WhatsApp si es que quisieran un seguimiento de todo esto. No hay ningún problema, a todos los que están asistiendo aquí les puedo dar un seguimiento sin costo. Pero me gustaría que se pronuncie algún voluntario que quiera hacer este ejercicio conmigo de respiración alfa y focusing.